porque es tu presencia la que buscamos, Señor. Es tu Espíritu, Señor, el que transforma, el que levanta, el que libera, el que rompe, el que quiebra, el que nos da vida, el que nos da resurrección, nos da esa vida eterna, Señor, que buscamos a través de ti, Señor, para operar, Señor, en esta tierra y hacer tu voluntad, para que sea el cielo aquí en la tierra. Así lo diseñaste, así lo estableciste y así se cumple. Porque tú aceleras tu palabra, Señor, para dar cumplimiento a lo que estableciste, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor. Todo aquello que toma nuestra mente se ata y se echa fuera, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Y sea tu palabra en nosotros, sea tu espíritu en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor nos ha colocado hoy en compartir y seguir trabajando en lo que nos ha colocado en estos tiempos, que es el propósito de Él en nuestras vidas. Y hoy lo vamos a estudiar a través de la vida de Cristo, o sea, el modelo perfecto que Él nos dejó, la vida perfecta que Él nos dejó, que es Jesucristo. Ese diseño perfecto que lo estableció Él desde el comienzo de la fundación del mundo, esa luz que habla Génesis, es Él, manifestado en Cristo, manifestado en Adán, manifestado en Jesús y manifestado en su iglesia. El Señor tiene cumplimiento en su palabra. Isaías 46:9. Vamos a hacer un recorrido para entender que lo que el Señor diseñó desde el comienzo tiene cumplimiento. Su diseño perfecto, su palabra lanzada. Él estableció la tierra para ser gobernada. Y Él nos lo dice en toda su palabra, pero vamos a ir a Isaías ahora, Eclesiastés, y luego vamos a Jeremías. Isaías 46:9 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, acordaos de que yo creé los cielos y la tierra, acuérdense que yo hice un diseño, dice el Señor, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, yo soy el Elohim, el Creador. Y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anunció lo por venir desde el principio, que anunció la creación, que anunció al hombre sobre la tierra desde el principio. Lo hizo Señor y gobernador de esta tierra, lo anunció por su palabra, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Antes de nosotros venir aquí a la tierra, Él ya lo había hecho. O sea que nuestro propósito está diseñado desde antes de la fundación del mundo, porque estábamos en Él. Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, si Él ya lo hizo, si Él diseñó al hombre sobre la tierra, Él te colocó aquí en esta tierra con un propósito. Él ya lo hizo, tu diseño está hecho desde antes, desde la antigüedad. Por eso tienes que buscarlo a Él, para entender las cosas de tu vida, porque tenemos paradigmas, tenemos pensamientos que no son los de Él. Vuelvo y repito, como lo he venido diciendo, a veces nos hacemos víctimas, y nos sentimos como víctimas en este mundo y decimos, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? Cuando estamos en un proceso y no hemos entendido que hay un propósito sobre nuestras vidas. El Señor, Génesis 1:27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, en varón y hembra los creó. Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Él ya nos hizo, Él ya nos dio de su imagen y semejanza, Él ya lo hizo todo. Él ya restauró la tierra, Él ya nos hizo reyes y sacerdotes. O sea, Él ya hizo todo en nuestras vidas y nos diseñó con un propósito, pero solamente tenemos que alinearnos a Él. Eclesiastés 3:11, por favor, para que vamos siguiendo la grandeza de Dios, entendamos la palabra que Él lanza. La palabra que Él lanzó tiene cumplimiento. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos.
sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Él ya lo hizo todo. Él colocó al hombre, nos colocó a nosotros. Cuando colocó al hombre, Adán, te colocó a ti también sobre la tierra. Porque somos eternos, la eternidad está en nosotros. Cuando nos alineamos, empezamos. Cuando Cristo empieza a vivir dentro de nosotros, la eternidad está dentro de nosotros. Y tiene la palabra cumplimiento. O sea que Él ya nos hizo. Dice, aunque sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, tu principio está allí en el Edén. Y tu fin está cuando tú entiendes el principio. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Estamos entendiendo que es perpetuidad, es eternidad. O sea, nosotros no somos pasajeros, somos un espíritu eterno en un cuerpo que ha caído, pero será glorificado, será transfigurado, pero nuestro espíritu es eterno. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, o sea, eso no ha cambiado, no añadas nada, porque no ha cambiado nada. Ni de ellos se disminuirá, es lo que Él hizo y su cumplimiento. Si te dio unos hijos y tú te alineas, cumplirán el propósito del Padre. Ese es el diseño perfecto que tenemos que lograr entendernos. Yo no creo lo que mis ojos ven, yo creo lo que la palabra dice. Cuando mis ojos son espirituales, entonces veo en el espíritu y confirmo lo que el Señor me está diciendo, entonces puedo ver lo que el Señor hizo. Y es en mi vida así. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, para no es temor de miedo, es temor de entender la grandeza de Dios. Cuando logramos entender la grandeza de Dios, entendemos todo lo que ha diseñado Él y todo lo que nos ha entregado para nuestras vidas, que es la grandeza. O sea, Él nos hizo a su imagen y semejanza para señorear y gobernar esta tierra. Eso, el diseño, aquello que fue ya es. O sea, lo que hizo Él, lo que hizo en el Edén, ya es en tu vida, si lo logras entender. Lo que te hizo Señor y Gobernador es aquí y ahora. Ya es cuando te alineas al Espíritu del Padre. Y lo que ha de ser fue ya, porque fue diseñado. Entiende que Él te diseñó y fue ya, porque ya es. Y Dios restauró lo que pasó. Lo que te pasó, ya Él lo restauró. Si logras entender a qué vino Jesucristo a la tierra, Él lo restauró todo en tu vida. Él ya lo restauró hace más de 2000 años. Entonces no eres víctima. ¿Por qué me pasa esto? No es. Si Él, su palabra dice que tiene cumplimiento y la acelera para cumplirla, y te está diciendo que ya lo restauró lo que te pasó, las iniquidades que recibimos de nuestros padres, ya las restauró. Nuestra cautividad ya la restauró, nos sacó a libertad. Su sangre nos renovó, su ADN es renovado, el ADN de Él en nosotros, si lo logras entender. Si tu fe crece a través de la palabra, vas a entender que no tienes razón de ser enfermo. La enfermedad no puede gobernar en tu vida porque Él habita dentro de ti. Si lo logras creer, si creces en la palabra, si te alimentas de la palabra, si eres uno con el Padre, entonces Cristo es uno contigo, entonces tienes la vida eterna de Cristo y la salud, porque Él recorre, quien te mueve el corazón, ese movimiento que hace latir el corazón, que es la vida de Cristo dentro de nosotros. No eres alma viviente. Tienes el espíritu vivificante, tienes la vida de Cristo. Ese es lo que el Señor nos ha entregado. Y tenemos que entenderlo, el diseño del Señor en Jeremías 1:4. Jeremías 1:4. Él nos entrega ahí una partecita de lo que David también nos hablaba. Pero vamos a Jeremías 1:4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo.
Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a la nación. Te está diciendo que tú vienes de Él, que hay un diseño que hizo para ti antes que tus ojos lo vieran. ¿Ya? Y te santificó, te entregó a Cristo, o sea, Él te puso aquí, pero te dio todo, te dio toda la restauración. Él dice acá, lo leíamos ahora, que Él lo restauró ya, Él ya lo hizo todo. Y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño, pero Jehová dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envié irás tú, irás todo lo que te mandé. O sea, cumple el propósito, le está diciendo a Él, porque ya te diseñé, ya te empoderé, ya te levanté en autoridad. O sea que nosotros tenemos todas las cosas, tenemos un diseño y un propósito que cumplir. Estamos restaurados, pero tenemos que alinearnos para cumplirlo, para entenderlo y cumplirlo. Estamos en el cumplimiento de la palabra. Cuando el Señor abrió la boca y te dio la vida, Él te dio todo. Y nosotros estamos en un tiempo maravilloso, glorioso, porque se nos han abierto las Escrituras, por Dios santo. Mira, los que vivieron antes de Jesús no tenían esto. Anhelaron el reino y no lo vieron. Nosotros anhelamos, se nos ha manifestado, se nos ha dado la revelación. Y te está diciendo que cumplas, te está diciendo cumple lo que te he mandado hacer. Y dice en 1 Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará, y que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es el diseño perfecto. Todo lo que Él restauró, en Él lo sujetó, y Él está dentro de nosotros, y nosotros, Él es el todo en nosotros, y nosotros somos, en Él somos el todo. Tenemos la vida de Él en todo. O sea que esto es un todo. Esto no es un gobierno independiente. Nosotros vivimos con un propósito para el cumplimiento de que Dios sea todo en todos. No en parte, sino en todo. Ese es el diseño perfecto por lo cual Jesucristo vino a la tierra a mostrarnos aquí. Este es un resumen de palabra de lo que está mostrando, que lo que Él diseñó tiene cumplimiento, ya lo restauró a través de Jesucristo, para que todo vuelva a ser como fue en el Edén. Por eso nuestras vidas tienen que alinearse al Padre. Éxodo 19:6, en el proceso del pueblo de Dios, en Éxodo nos habla 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Allí empezó Él, la restauración. Yo coloqué un hombre santo en el Edén, y ustedes me serán santos, y estaban en proceso todavía. Pero nos reafirma en Apocalipsis, después de haber venido Jesucristo, después de haber ido a la cruz, en Apocalipsis 5:10 nos dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Hizo el diseño conforme al comienzo de la creación, porque Adán fue rey y sacerdote sobre la tierra. Tenía el Espíritu de Dios y tenía el gobierno dado de Dios sobre la tierra, y a eso nos hizo reyes y sacerdotes. Ese es el diseño perfecto del Señor. Si estamos logrando meternos en la palabra, estamos entendiendo que esto es un diseño, tiene una línea correcta. Esto no tiene un ápice de oscuridad. El Señor nos dio la revelación total de su palabra y nos la reafirmó en Cristo. Mira lo que nos dice en Juan 5:25, y vamos a ir despacio allí para mirar la obra magnífica de Jesucristo. La restauración en Jesucristo, el modelo perfecto, el cumplimiento del propósito de Jesús.
¿A qué vino Jesucristo? ¿Cuál era el propósito de Jesucristo? Juan 5:25 dice, de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vino a darnos vida. Los que estábamos muertos, nos vino a dar vida en Jesucristo. Por eso la voz, ustedes han escuchado que les insisto en la voz de Dios. Porque aquel que oye la voz de Dios vive y hace su voluntad. Ya no eres alma viviente, sino que tienes el espíritu de vida. Por eso cuando escuchas la voz de Dios, y a eso fue que vino Jesucristo, a llevarnos al camino de la voz, a escuchar la voz del Padre. Yo soy el camino al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Dice, de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán. Estábamos muertos, pero la voz nos dio vida y los que la oyeren vivirán. Juan 12:31. Esto es el propósito de Jesús sobre esta tierra, lo que vino a hacer Él, a darnos esa vida. Ahora, Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora es el juicio de este mundo, ahora, tiempo presente. Perfecto, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ahora. Si tienes la vida, tienes a Cristo en tu vida, es el tiempo de que saques al príncipe de este mundo. Las puertas del Hades no prevalecen en contra de su iglesia cuando Cristo habita dentro de ti. Entonces no eres una víctima. No somos víctimas. Estamos en proceso. Más bien te digo, disminuye tu proceso. Alíñate para que tu proceso se acorte. Ahora es el juicio de este mundo, de este gobierno, de tu gobierno, de tu mente. Ahora es el juicio. Tienes vida porque escuchas la voz. Pero saca al príncipe que te ha tenido cautiva la mente. Saca la iniquidad de tu vida. Rómpela, quiébrala, cancélala. Ya no tienes el ADN de tu padre, ni de tus 4 generaciones atrás. El ADN de Cristo, ya somos hijos, herederos y coherederos en Cristo. Y hacemos la voluntad del Padre. El príncipe ha salido en tiempo presente, no será al final. Y cuando venga Jesucristo a reinar, no, ahora, porque Él ya hizo la obra, ahora. Es tiempo presente. Juan 4:23. Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es presente, tiempo presente. No estamos hablando y vendrá la hora y vendrá en las nubes. Y ahora el príncipe no tiene lugar ahora y más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. En espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cuando Cristo habita dentro de ti, tú eres un adorador, eres uno con el Padre. No necesitamos instrumentos, necesitamos que seas tú el instrumento, que cada uno de nosotros sea el instrumento de adoración. Jesucristo nos trajo paz al alma por medio de la redención, nos trajo sanidad al cuerpo, vida eterna al espíritu. Esto es el reino del Señor. Estas 3 cosas Él nos trajo. Nos trajo en el alma, nos trajo redención, nos trajo sanidad al cuerpo y en el espíritu nos trajo la vida eterna. Ese es el reino. Ese es lo que Él nos trajo. Ese es el modelo que nos trajo. Esa es la vida perfecta. No es moralidad, sino inmortalidad lo que Él nos trajo. No nos trajo valores. No nos trajo ética, no nos trajo prosperidad y el crecimiento. Da gloria a Dios por los que estamos aquí presentes. Estamos recibiendo vida y vida en abundancia, que es la vida de Él.
Esa es la resurrección de Cristo, la vida que nos trajo, la cruz que nos trajo. Es el modelo perfecto que Él nos trajo y que nos ordenó Mateo 28. Si ese fue el propósito de Jesucristo, modelarnos, estructurarnos para cumplir el propósito del Padre, Él nos envió a esto mismo a nosotros. A la iglesia la mandó al cumplimiento. Mateo 28 nos dice, id a ser discípulos. Mateo 28, busquémoslo. Por tanto, id 28:19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos envió a ser discípulos, a discipular. ¿Y qué es discipular? Es estructurar, es formar, es educar, es llevar a un modelo perfecto, que es Cristo Jesús. A eso fuimos nosotros llamados, a mostrar verdaderamente lo que el Señor en su palabra nos dice. Él vino a ser reyes y sacerdotes. Él es el buen pastor, Jesús el buen pastor, pero Él nos llevó a una posición celestial para gobernar sobre esta tierra. Él lo que vino a modelar fue eso, para cumplir el propósito del Padre, para obedecer al Padre, para escuchar al Padre. A eso fue que vino Jesucristo y ese es el mandato que nos dio a nosotros. Pero la iglesia ha entendido mal. La iglesia se centró en el hombre, se centró en diseños del hombre, pero no para cumplimiento del verdadero, la obediencia verdadera al Padre. Porque si el Padre diseñó la tierra para ser llena de su gloria, y si tú no modelas unos reyes y sacerdotes, sino que llevas ovejas y mantienes ovejas y pastoreas ovejas, las ovejas ¿cómo pueden gobernar? Si las ovejas necesitan es un pastor. Empezamos siendo ovejas, llegamos al Evangelio siendo ovejas, pero tenemos que ser transformados para verdaderamente ser reyes y sacerdotes en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestra ciudad, para ser transformadores de una sociedad, para sacar hijos entendidos en esta palabra. El Señor nos entregó fue un reino, nos dejó como embajadores de su reino, nos dejó su imagen y semejanza para manifestar su reino. Mira la palabra, lo que dice Lucas 22:29. Lucas 22:29 nos dice, yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Mira lo que el Señor nos entrega a nosotros. Jesucristo, el propósito de Jesucristo es entregarnos un reino. El reino del Padre, Él nos lo vino a entregar, pero Él no lo va a entregar. ¿Cómo va a entregar un reino a unas ovejas? Un reino se entrega a reyes o representantes de un rey. Por eso Él nos hizo reyes y sacerdotes, dice la palabra. Y Él es el rey de reyes, nosotros somos reyes, y Él es el rey sobre los reyes. Pero Él nos entregó un reino que el hombre no pudo entender, ni los antiguos, ni la sinagoga lo logró entender. Anunciaba un rey Isaías, Daniel anunciaba un reino. Los antiguos de la sinagoga lo entendían, los expertos en la Torá sabían que vendría un reino, pero esperaban un rey como esperaron a Saúl, como anhelaron a Saúl. Pero lo espiritual gobierna sobre lo material. Y no entendían que el gobierno del reino del Dios Padre es espíritu. Dios es espíritu. Y el espíritu gobierna sobre la materia. Por eso si nosotros nos empoderamos y nos elevamos y nos llenamos del Cristo,
entonces gobernaremos la materia, pero eso no lo entendió la sinagoga. No lo logró entender, que esto es espiritual. Si tú quieres gobernar sobre la materia, gobierna en el espíritu. Y eso es lo que la iglesia no ha entendido. La iglesia se ha metido en noches de avivamiento, martes de milagros, jueves de prosperidad, viernes de crecimiento, pero no ha entendido el poder de la palabra, el poder del Espíritu en nosotros. Es un poder que nos dio el Señor y ahora lo vamos a ver. Mira lo que pasaba en la sinagoga, Mateo 27:11. Es Jesús sometido al gobierno de la tierra para cumplimiento. Mateo 27:11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. La tierra no entendía el gobierno del Señor, pero él era el rey anunciado, lo habían leído, la sinagoga lo predicaba. Lo anunció porque Herodes lo entendió así y mandó matarlos, los niños menores de 2 años, porque llegaba un rey. Ellos sabían que venía un rey. Y este era el rey anunciado y lo confrontaban como tal y se burlaban de él. Pero no sabían el poder que había dentro de él porque no veían al Cristo dentro de él. Mira lo que contesta la sinagoga, Juan 19:21. Leímos Mateo 27:11 cuando el gobernador cuestiona a Jesús, cuando es llevado a la presencia de él. Y Juan 19:21, mira lo que dice los de la sinagoga, dice: dijeron a Pilato los principales sacerdotes, acuérdate, principales sacerdotes, quiere decir expertos, entendidos en la Torá, entendidos en los libros de los profetas. Ellos sabían qué decía Isaías, Jeremías, Ezequiel. Conocían todo lo que había anunciado. Y mira lo que dicen ellos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas eso, rey de los judíos. Rey de los judíos, no lo escribas, por favor. Él no es el rey nuestro, sino que él dijo: soy rey de los judíos. No entendían, estaba nublada su mente. Por eso teología no entiende esto, porque esto es revelación. Teología aún se habla de reino, dice: no, ese será el final de los tiempos, cuando venga la vida eterna. La vida eterna es ahora. El príncipe lo tienes que sacar ahora. La vida de Dios es ahora. La eternidad tuya es ahora. Nuestra eternidad es ahora. Ellos no entendían esto. Por eso el Señor nos habla en Lucas 12:32. Aquellos que Él estaba entregando este mensaje y que nos lo está entregando de la misma manera a nosotros ahora. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esto nos lo está entregando a nosotros como reyes. Como reyes y sacerdotes solamente recibimos el reino, no como ovejas. Ya no somos ovejas. Ya hemos entendido, ya hemos sido procesados. Ya estamos creciendo en el Evangelio. En la revelación, nuestra fe cada día está levantándose más a causa de la palabra, porque comemos palabra revelada. La fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. No son los libros, no son los textos, es la palabra revelada. Cuando tú buscas al Señor verdaderamente, Él te la revela, y creces en Él. Y Él se te abre y te abre las escrituras, el Señor. Por eso el Señor nos ordena, así como Mateo 28 nos habló, 1 de Pedro 5:2. Él nos está mandando a esto y no hemos entendido. Y no necesariamente tenemos que estar parados aquí adelante. Tenemos que operar la palabra. Ser reyes y sacerdotes es operar la palabra desde el lugar en que nosotros, el Señor nos coloque. Desde el lugar donde estemos. Desde donde estemos caminando. Dice 1 de Pedro 5:2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, que esto es lo que se ve mucho, sino con ánimo pronto. Ánimo pronto te está hablando el Señor. No que te esperes allí, no que te quedes allí esperando y recibiendo y sentado. El Señor nos está hablando que con ánimo pronto, que debemos de operar, porque la palabra dice que la tierra será llena del conocimiento de su gloria a través de nosotros. Si a nosotros se nos es revelado este evangelio, tenemos que ser de ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grace, modelando a Cristo. Solamente no es lo que nosotros hablamos, sino lo que manifestamos. Podemos hablar mucho, muy bonito, ser elocuentes, oradores, perfectos, saber mucho. Pero a la gente no le interesa eso, a la gente le gusta ver quién eres tú verdaderamente. Si tú modelas a Cristo, entonces van a creer en lo que tú estás manifestando y van a llegar al Señor. Porque no es saber mucha Biblia, sino manifestar a Cristo en nosotros. Y si lo estamos manifestando, entonces correremos las tinieblas, correremos, las puertas del Hades no prevalecen en nosotros. Correremos todo aquello que se opone a la revelación del verdadero evangelio. Lo primero que Jesús tenía en la mente de parte del Padre no era subir a la cruz para derramar su sangre y salvar a los hombres. Eso tenemos que tener claro. Esto no era lo primero que Jesús tenía en la mente. En la mente y ardía en deseo era de alinear a las personas y sumergirlas al propósito de Dios. Antes de ser salvos, dime, ¿para qué te sirve la salvación si no conoces propósito? La iglesia te dice, sé salvo y cuida tu salvación. Y mira que no caigas en pecado y sálvate. Pero el propósito de Dios es que señorees y gobiernes tu vida primeramente. Que tu mente sea la de Cristo, que en tu cabeza no tengas otros pensamientos, sino los pensamientos del Señor. ¿De qué le sirve a una iglesia ser salva? Si no obedece al Padre, si no discipula, si no predica, si no manifiesta a Cristo. Por eso es el evangelio errado. Pero si la iglesia entiende el propósito del Padre para lo cual dio a su Hijo, que fue para restaurarnos primeramente y establecernos en el gobierno del Padre, entonces vamos a llevar a otros a ese nivel de señorear su vida primeramente y luego señorear sobre la tierra. Porque si tú no señoreas tu vida, ¿cómo vas a dominar tu trabajo? ¿Cómo vas a dominar las tinieblas que se te presentan diariamente en tu trabajo? ¿Cómo vas a dominar la envidia que a toda hora vas a sacar un contrato y hay 3 detrás de él? ¿Cómo vas a dominar a aquel que está detrás del puestico tuyo? Estás trabajando en una empresa y hay 4, están viendo a ver dónde caes. Pero si tú estás empoderado en Cristo, las puertas de las tinieblas, los diseños del diablo no prosperan en tu vida. Por eso es lo que el Señor te está diciendo. Tú, si eres salvo, ¿cómo vas a dominar todos estos problemas? Si estás pendiente y cuídate de que no caigas. Cuida tu salvación con temor y temblor. Si no estás gobernando tu vida, si no estás en tu pelea espiritual, porque tienes todas las armas el Señor nos las dio. El propósito de Jesús era impartir el modelo del Padre en la vida de sus discípulos. Lo que Él recibió, el poder de Jesús en Él, que era el Cristo, impartirlo a sus discípulos. Ese es el mismo diseño para nosotros.
recibir del poder de Dios, para cuando se recibiera el Espíritu de Cristo en sus vidas, supieran llevar a cabo el propósito del Padre. Eso es el modelo, el diseño del Señor. Lo que vino Jesús a nosotros fue a modelarnos el propósito, el diseño de él. Y cópienme, por favor. Jesucristo vino a decirnos: cópienme, véanme, imítenme, decía Pablo. Sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Eso es lo que nos dijo Pablo. Imitemos a Cristo. ¿Y Cristo qué nos dijo? ¿Qué nos manifestó? Caminó sobre las aguas. Pero ese caminar sobre las aguas no quería decir que estaba dominando la materia. Él te estaba diciendo: sujeta las aguas, porque en las aguas están los poderes del espíritu de Leviatán. Yo camino sobre las aguas. Por eso él predicaba sobre las aguas. Por eso él predicaba desde una barca, porque dominaba Leviatán, dominaba el abismo. Por eso cuando fue a sujetar a los demonios de Gadana, del Gadanero, tuvo lucha espiritual en las aguas, habían tempestades en las aguas. El Señor fue a modelarnos en lo espiritual, cómo gobernar lo material, pero a través del espíritu. Él primero tuvo una lucha espiritual para poder dominar. ¿Y por qué los espíritus dijeron: déjanos ir en esa manada de cerdos? ¿Para dónde fueron los cerdos? Para las aguas, para las profundidades donde está Leviatán. ¿Entiendes ahora qué son las aguas? Por eso el Nilo fue el primer punto que tuvo que combatir Moisés, porque las aguas dominaban a Egipto. Eso es poder de Dios y ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino no es decirte lo sobrenatural, y lo sobrenatural hizo ojos y caminó el cojo. No, eso son manifestaciones. Si Cristo habita en nosotros, tienen que haber manifestaciones del Señor. Y tenemos que manifestarlo, porque ya Él lo hizo todo. Y si estamos modelando a Cristo, eso es lo que tenemos que modelar. Ese es el evangelio del reino. Ese era el propósito de Cristo. De Cristo en Jesús. Y eso es lo que nos trajo el Señor. Por eso nos dio a su Hijo. Nos colocó en Adán en el diseño. Pero Jesús, el Cristo en Jesús, Jesucristo, ahora vamos a entender todo esto. Él vino a restaurar ese diseño. Por eso él dice: no ha pasado, mi diseño no ha pasado, como hacíamos en la introducción. Mi diseño no ha pasado. Yo estoy restaurando. Esto, lo que les estoy modelando, era lo que había en Adán. Y ustedes son lo que había en Adán. Y lo que soy yo en Jesús. Ustedes son mi iglesia. Por eso es una sola. Por eso un solo espíritu. Por eso será la tierra llena, toda de su gloria, porque todos seremos como esa generación que Él diseñó. No soñó, diseñó. Ese es el diseño de Dios. Es perpetuo, dice la palabra. Él no se ha equivocado. No ha cambiado en absoluto. Sino que nosotros tenemos que entender el diseño del Señor. Pedro era un hombre que recibió el soplo de Jesús y el Espíritu en Pentecostés. Sale él y predica y se convierte en 3,000. Él entendió perfectamente Ageo 2:9. Pedro entendió perfectamente esto. Pedro esperó. Cuando Jesucristo dijo: y recibiréis poder y no se aparten. Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos: y daré paz en este lugar, dice el Señor. Dice Jehová de los ejércitos. El Padre le enseña a Pedro que la gloria que iba a ver en él era una gloria mayor que en Jesús como casa primera. Esa es la palabra que nos dice Ageo 2:9. Y aún Pedro no había nacido de nuevo. Pero él estaba entendiendo esta palabra.
La primera casa después de Adán es Jesús, donde vive Cristo. Cuando Jesús sube a la cruz y muere, el Cristo iba a ser liberado para vivir en la iglesia. Ese es el diseño. Por eso Él les dice, no se vayan, no se aparten, porque van a recibir de mí lo que yo tengo, voy a liberarlo en la cruz, solamente en la cruz lo voy a liberar para su iglesia. Juan 20:19 para entender esto. Pedro está esperando impaciente que Jesús resucite. Mira lo que sucede en Juan 20:19 y siguientes. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ya Jesús había ido a la cruz. Ya Jesús se iba a manifestar a ellos. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, ya se sentía la persecución, ya Jesús era perseguido, ellos tenían miedo. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Les está hablando de la paz que hablaba la pastora ahora. La presencia de Cristo te trae paz. Él se estaba manifestando a ellos diciéndoles, yo soy tu paz. ¿Cuál temor tienes? ¿De quién temes? Si yo soy tu paz. Por eso les decía, no se aparten, esperen, que yo vendré a vosotros. Juan 20:20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Yo soy tu paz, dice el Señor. Como me envió el Padre, así yo os envío. Como me envió el Padre lo envió a Él. Para cumplir el propósito, yo los estoy enviando a ustedes a que cumplan el mismo propósito por el cual yo he venido aquí a la tierra. Yo los envío. Por eso era necesario que yo fuera a la cruz. Por eso era necesario que yo fuera a las aguas del Jordán para recibir de su Espíritu. Por eso era necesario que yo fuera a la cruz. Porque en la cruz todos los decretos caerían de esta generación adánica caída, esta generación que murió. Por eso era necesario ir a la cruz Él para darnos la resurrección. Por eso Él es la resurrección nuestra. Es la vida. Cuando Él habita en nosotros, Él nos da la paz, nos da la vida, nos da la eternidad. Yo os envío, Juan 20:22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso mismo que había recibido Jesús, se lo estaba entregando a su iglesia. Recibid del Espíritu. En ese momento, esa iglesia que estaban haciendo allí, estaba siendo empoderada en el Espíritu, estaba recibiendo de su poder, estaba recibiendo de las cosas de la casa postrera. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera fue Cristo, fue Jesús, fue Cristo en Jesús, y la segunda es la iglesia, por favor, somos nosotros, la casa postrera, somos nosotros que estamos recibiendo el Espíritu de Dios para hacer mayores cosas que las que hizo Jesús, y mayores cosas harás. Por eso Pedro, cuando salió de allí, con la sombra sanaba. Mayores cosas hacían ellos, porque estaban revestidos del poder de Cristo, que es su Espíritu. Por eso es necesario que vamos a las aguas. Es necesario que vamos a las aguas, es necesario que vamos a la cruz, es necesario morir. Es necesario morir, porque si tú no vas a la cruz, no vas a recibir el reino. Si tú no vas a morir a la carne, no vas a recibir el reino. No vas a recibir resurrección, no vas a recibir de su Espíritu. Ese es el diseño del Señor. Religión, ¿qué te dice? Religión te habla de salvación, pero jamás alinea la mente de los hombres al propósito del Padre, al reino de Dios, al no entender el propósito por el cual fue salva. Si tú entiendes por qué fuiste salvo, entonces vas a entender la resurrección, vas a entender propósito de tu vida. Vamos a entender por qué estamos aquí sobre la tierra.
y se va a acabar. Ese proceso va a ser breve. Cuando tú entiendes todo lo que tiene, la vida de Cristo, cuando tú la entiendes y la vives, tu proceso va a ser corto. Pero tenemos que ser procesados necesariamente. Tenemos que ir a la cruz necesariamente. Es necesario morir. Es necesario morir, dice la palabra. Porque como pecaron era necesario que esta generación muriera. Y nosotros necesitamos morir. Necesitamos de la cruz, señores. La cruz también la ha abolido la iglesia. El evangelio actual, la cruz la desaparecieron. Vuelvo y repito, te hablan de prosperidad, de sanidad, de milagros, pero la cruz a veces no la vemos. Pero el evangelio te está diciendo que es necesario morir en la cruz, es necesario morir a la carne. Necesitamos a Jesús para ser salvos, sí. Dice la religión, pero luego te dicen no vayas a perder esa salvación, te meten en temor y temblor. No tiene sentido ser salvo para cuidar la salvación. El propósito es más profundo. Ser discipulados para conocer el propósito del Padre, que es señorear y sojuzgar la tierra. La gente no sabe para qué nació, ni para qué Cristo la salvó. No saben para qué Dios, el Padre, salvó a la iglesia a través de su Hijo. Por eso nosotros somos portadores de este mensaje. Tenemos que llevar este evangelio del reino, discipular con este fundamento. El liderazgo, la iglesia, la célula, lo que el Señor está levantando aquí tiene que llevar este evangelio. Hay un solo evangelio. Y siempre lo hemos dicho aquí, es uno solo. El evangelio que trajo Cristo es uno solo. Él vino a cumplir el propósito del Padre, a obedecer al Padre, a escuchar al Padre y a manifestar al Padre. No hay nada más. De ahí lo que construye es religión. Religión construye doctrinas. Solamente el evangelio del reino transforma. Solamente el evangelio del reino nos da paz y nos da vida eterna. El Señor no diseñó redes, no diseñó concilios. El Señor no diseñó estructuras de hombre. A nosotros nos enseñaron a ser católicos, romanos, apostólicos y nos hacían repetir todo. ¿Y usted qué? No, usted tiene nada, ni colombiano siquiera, era hasta romano. Religión nos enseñó todo esto. Y ese era un evangelio, doctrinas enseñó el hombre. Pero es un solo el evangelio del reino. El propósito del mensaje y la predicación de Jesús no fue para construir redes ministeriales ni movimientos apostólicos. Solo impartió la palabra del reino para sumergir a sus discípulos en la mente del Padre. Para alinear con el corazón del Padre, alinearnos con el corazón del Padre, los pensamientos y caminos de Dios y establecernos en el reino de Dios. Ese es el evangelio del Señor. Y nos mandó a trabajarle al Padre. El trabajo nuestro en la congregación es para trabajarle al Padre y no al hombre. Nosotros, Hogar de Oración, trabaja para el Padre, para el evangelio, único evangelio del reino, para discipular, predicar, enseñar y levantar familias en el reino del Señor, para que sean reyes y sacerdotes, para procesar ovejas en reyes y sacerdotes. Ese es el diseño que el Señor nos ha entregado a nosotros y ese es el propósito de Jesús. Esta semana vimos propósitos de los que no cumplieron propósitos. Estudiamos todo eso en la escuela. Pero me faltó algún estudiante que se levantara y nos hablara del propósito de Jesús. La clase anterior, pero nadie nos se paró a levantar esa palabra. Mire qué sucedió en la historia, los que caminaron con Jesús. Judas, por ejemplo, fue un hombre que caminó con Jesús, que oró con Jesús. Si caminaba con Jesús, oraba y ayunaba con Jesús. Bravo eso, ¿no? ¿Será que
que aquí tenemos también personas que oran y ayunan, pero no conocen propósito? Judas ayunaba con él, caminaba con él, pero no conoció el propósito. Tanto así que cuando dice la palabra que él fue en arrepentimiento, se presentó a los principales de la sinagoga y tiró las monedas, dice la palabra. No entendió ni la palabra del hijo pródigo, porque el hijo pródigo fue al padre. Le dije: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, le dijo. Si Judas hubiera ido a la presencia del Padre, otra cosa había sido en su vida, porque él había cumplido el propósito de entregar a Jesús. Pero él fue con remordimiento a los principales de la sinagoga, a su gobierno de turno. No entendió quién era el Padre y Jesús le enseñó. 3 años y medio él también pasó con él, enseñándole el reino, hablándole del Padre, de ser uno con el Padre, de escuchar al Padre, y nunca vio el propósito por el cual había venido Jesús. Y eso puede suceder y puede suceder acá también. Estamos escuchando la palabra, pero no entendemos el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. Y está bien que lo entendamos, pero hagámoslo. Comprometámonos con el Señor a obedecer. Nicodemo fue otro. Nicodemo caminaba y lo buscaba de noche, porque él era un principal, era un entendido en la Torá y en los profetas, y sabía que ese hombre era, porque le llamaba rabí, le llamaba maestro, y él sabía palabra, y él lo buscaba. Dice: pero este hombre sabe palabra igual que mí. Ha estado en la sinagoga también, abre las escrituras, las entiende perfectamente, pero Nicodemo no podía manifestar el reino. Él quería hacer las cosas que hacía Jesucristo, pero él no las podía hacer. Por eso Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Es necesario que vayas a las aguas del Espíritu. Es necesario que entregues tu carne, que mueras a tu yo, que mueras a tu tradición judía, que mueras a lo que te crees. Eso era lo que le decía el Señor a Nicodemo. Alíñate, por favor. Pero ¿cómo yo hago para nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar al vientre de mi madre? En la carne. Él volvía y se metía en la carne, porque no entendía el propósito de Jesús. Al final él vence eso, ¿no? Porque él va con aceites, con mirras, a ungir el cuerpo y a tocar. Si usted unge, toca. Y era maldición tocar un cuerpo, un cadáver. Él vence su estatus, porque va aquel que era maldito colgado en un madero, va y lo baja, va y reclama con Arimatea, José, va con él y reclaman un cuerpo. Él ya renuncia a su posición, renuncia a su liderazgo, renuncia a su nombre, porque él entendió quién era ese de la cruz, y recibe también. Recibe. Eso es lo que el Señor nos está llevando en esta mañana, a entender ese modelo perfecto del Señor, a entenderlo perfectamente, a hacer vasos nuevos. El primer milagro que el Señor nos muestra, Jesús cuando está con María y María lo invitan a un matrimonio. María le hace hacer su primer milagro, dice la palabra: míralos, ayúdalos a ellos, se les ha acabado el vino. Y nosotros entendemos como que el primer milagro que el Señor hace es convertir el agua en vino. El Señor te está enseñando allí que las vasijas que le sacaron a él era necesario vaciarlas de esa agua estancada. Era necesario llenarlas de vida, de un vino nuevo. Y allí Él nos está mostrando en ese pasaje cómo es la iglesia. Esa iglesia llena del vino nuevo. Eso es lo que nos enseñaba Jesús en ese momento. Ese evangelio. 2 Corintios 5:17. Segunda de Corintios
5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Cuando tú lo recibes a Él, nadie te juzga. Nadie, porque los decretos cayeron en la cruz. Porque todo el que te señala allí queda en la cruz. Dice, las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Odres para ser llenos de vino nuevo. Odres para ser llenos del manantial de vida que es Él. Mateo 9:17. Mateo 9:17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Ese es el reino, el vino nuevo, nacer de nuevo, ser vasijas nuevas, volver a ser hechos nuevos, el alfarero volver a tocarnos para hacer vasos para la honra, para ser llenos de su espíritu. Eso es lo que el Señor quiere, llenarnos de su presencia, de ese poder, de su gloria. Tenemos luchas, sí las tenemos, pero tenemos que morir en la cruz. La palabra dice que las simientes, hay una lucha de simientes en cada uno de nosotros, pero tenemos que dominar, morir en la cruz para que la simiente de Caín no prevalezca. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la lucha que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la naturaleza caída y no lo podemos negar porque venimos de naturaleza caída. Pero es la simiente de Cristo que está dentro de nosotros, la que mata, la que le pisa la cabeza, la que destruye la simiente de la serpiente. Porque no pueden negar esto. Por eso somos llevados a tentación por la carne, por el Señor nos lleva a la prueba. La carne lucha contra la simiente de Cristo, pero en la cruz es donde la vencemos verdaderamente. Aquí te das cuenta. Es un evangelio del reino, pero hay lucha de simientes. La matriz de la mujer lucha. Hablábamos de esto también y he hecho énfasis en las últimas reuniones. En la matriz, por eso había esterilidad en la matriz, porque hay lucha de simientes. Cuando Noé, la simiente de Caín, dominaba la matriz, por eso la tierra se llenó de maldad. Pero hoy, cuando Cristo ya venció en la cruz, cuando la simiente de Cristo venció en la cruz, las matrices de la mujer tienen que dar hijos de Dios. Para que la tierra sea llena de su vida. Por eso tienes que luchar. Por eso yo llamo a la iglesia a orar por los vientres, a orar por las generaciones, por esas generaciones que vienen, esas niñas de nuestras casas tienen que ser ministradas para que sus vientres no las puede tocar la simiente de Caín. Porque son vientres para la gloria y honra de Dios, para el cumplimiento de su palabra, para que la tierra sea llena de su gloria. Por favor. Somos mandados y empoderados en el evangelio de poder. Y ese es el poder que Dios nos dio a través de nuestras manos para ministrar a otros. Pero la iglesia tiene que levantarse a operar este evangelio. Porque es una lucha. Es una lucha, pero ya hemos vencido. Porque Él nos lo dice en su palabra que somos vencedores, en Él somos vencedores. Eso es lo que el Señor nos está hablando en esta mañana. Y recuerde, somos servidores de un Padre, vinimos a servirlo, a obedecerlo. Pero un servidor sin visión y sin propósito entorpece el propósito del Padre. Si un servidor no tiene claro el propósito del Señor, se opone al cumplimiento de la palabra en la tierra. Si un ministro no entiende este evangelio, va a predicar religión, hermano.
va a levantar barrera en contra de este evangelio. Por eso hay que discipular y disipularse, formarse, estructurarse, para poder levantar a otros, primeramente nosotros y nuestra casa. El Señor nos lleva a obediencia. Solo a obediencia nos lleva el Señor. Porque esto beneficia al Padre. Y eso es lo que le agrada al Padre. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Cristo lo llevó a la obediencia, solo Cristo lo llevó a la obediencia. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús era de carne. Jesús era hijo de María. Jesús era hijo del carpintero. Era de carne, estaba sometido a la carne. Pero él hasta la carne fue a la cruz, a obediencia, para cumplir el propósito del Padre. Eso es lo que el Señor nos lleva en esta mañana, a entender su evangelio, a estar en obediencia, para poder trabajar a lo que el Padre nos ha enviado. Por eso la palabra dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, establece el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. Cuando tú le trabajas al reino, cuando tú predicas el reino, lo demás es añadido. Cuando tú manifiestas el reino, lo demás es añadido. Esa es la palabra sencilla del Señor. Esto es un resumen de la enseñanza de lo que es el propósito de Cristo en nuestra vida, de lo que Él vino a hacer y que nosotros debemos de seguir a ese modelo perfecto. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra, para que esta palabra sea encarnada en nuestros corazones, que sea formada, que cuando vamos a discipular, cuando vamos a cumplir el propósito del Padre en nuestras vidas, llevemos lo que Él nos enseñó a hacer, que es su evangelio, que es el reino. El reino está en medio de vosotros, el reino ha llegado, manifiesta el reino, es la vida de Cristo en nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, que es fiel y verdadera y tiene cumplimiento, porque tú la aceleras para cumplimiento, Señor. Tu palabra tiene cumplimiento en hogar de oración, tiene cumplimiento en nuestras vidas, Señor, porque tú nos enviaste con un propósito, Padre de la gloria. Tú nos enviaste a esta tierra con ese propósito, Señor, que hoy nos está revelando, Señor, a establecer tu reino y tu gobierno, Señor, allá no tener nuestros pensamientos, sino tus pensamientos, tener la mente de Cristo, Cristo en nuestras vidas. Ese es tu propósito, Señor, que sigamos la vida de Cristo, modelemos a Cristo, obedezcamos, Señor, tu ordenamiento, tus mandatos, Señor, para poder que sea llena la gloria del Padre aquí y ahora, como dice tu palabra. Es ahora, dice tu palabra, es ahora que debemos gobernar y señorear, es ahora que hemos recibido la vida eterna, que es Cristo en nosotros, que es el Espíritu de poder en nosotros. Padre de la gloria, Señor, Padre Santo, yo clamo de tu presencia, clamo de tu Espíritu Santo, Señor. Llena nuestros corazones, Señor. Llena cada uno de todas estas personas, sus hijos, sus familias, porque esta bendición es de generación en generación. Porque lo que tú estás recibiendo es para tus hijos y los hijos de tus hijos. Es generacional, la bendición es generacional, la presencia de Dios es generacional, ese reino, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que tú nos das esta mañana, Señor. Recibe de Él, recibe, abre tus manos, recibe de Él. Únete con Él, que Él te quiere bendecir en esta mañana. Quiere ser uno contigo, que escuches su voz, para que obedezcas su voz. Señor, te damos gracias, como nos decías ayer, Señor, para que esa voz la escuchemos en nuestras espaldas y ya no caminemos a izquierda ni a derecha, como dice Isaías. Padre, te damos gracias, Señor, porque el escuchar tu voz nos hace obedientes, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hacemos tu voluntad, Padre Santo, porque llevamos tu evangelio, Señor. Hoy te colocamos esta congregación, Señor, Padre Santo, y te colocamos nuestra ciudad, Señor,
para que sea llena de tu gloria, para que sea llena de tu palabra, Señor, para que haya cumplimiento en esta generación, Señor, para que cumplamos el propósito por el cual nos colocaste en esta tierra, Señor, en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque hemos recibido de ti, Señor, porque tú nos bendices, Padre de la gloria, porque tú no nos añades tristeza, porque este evangelio no añade tristeza, Señor, porque este evangelio nos da paz, como nos decías ahora, reciban paz, nos decías, Padre de la gloria, recibimos esa paz tuya, Señor, Padre Santo, que nos inunda, Señor, que nos saca el temor, que nos saca, Señor, de las luchas, Señor, porque en ti tenemos el descanso verdadero, Señor, porque en ti tenemos todo, Padre de la gloria, porque somos uno contigo, Señor. Padre, porque somos uno contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre, poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias por ese regalo grande que fue tu Hijo. Gracias, Señor, por la cruz, Señor, porque anhelamos la cruz, porque queremos morir en la cruz, Señor. Ya no vivir nosotros, Señor, sino vivir tu vida, tú en nosotros, Señor, y hacer tu santa voluntad. En el nombre, poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.